Hola, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Aquí Viviana Cornejo, la directora de la Fundación Valor de Mujer. Estamos muy contentos porque en este nuevo capítulo tenemos una innovación. Vamos a tener una entrevista espectacular. Es una profesional muy jovencita, pero que tiene mucha experiencia y que para mí fue todo un descubrimiento lo que ella hace, y creo que es súper importante que nosotros vamos incorporando a nuestro conocimiento estas nuevas prácticas que en el fondo creo que hacen que el tema de la salud sea más integral y se vea desde distintos focos, de distintos ángulos. Entonces, en este capítulo del arte de cuidar, vamos a conversar con una linda invitada que es Katina Godoy. Sí, tal Katina, cual. perdona. Katina Godoy, ella es nutricionista y además empezó a especializarse en un tema mucho más amplio que es Inmunología clínica. Difícil, pero no imposible. Y me encantó porque nosotros nos juntamos a conversar antes y me gustó mucho el enfoque que tiene esta mirada profesional de nuevos profesionales, en el fondo, perdonando la redundancia, y que ven las enfermedades desde una forma mucho más holística, como les comentaba. Katina, bienvenida. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros en nuestro podcast. Gracias por invitarme. Cuéntanos, por favor, ¿qué te motivó a estudiar esta nueva especialidad? Wow, creo que es una mezcla de no conformarme con solamente atender desde una mirada tal vez que secciona el cuerpo, que es muy habitual en la salud y en la medicina, ¿verdad? Un nutricionista solamente se enfoca en lo que hay en tu plato. Un médico cardiólogo solo se enfoca en tu corazón. Un neurólogo solo se va a enfocar en tu cerebro. La psiconeuroinmunología clínica nos abre el entendimiento del funcionamiento integral del cuerpo, es decir, cómo ese intestino está involucrándose con el comportamiento de la persona, cómo puede estar generando una neuroinflamación, un cerebro inflamado que al final va a generar un gran deterioro en ese ser, y cómo, por ejemplo, la alimentación sí influye en el intestino y en la microbiota, que son estos bichitos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Pero no solo eso, sino que nuestras relaciones sociales, la exposición a la luz, el descanso. Y la psiconeuroinmunología integra todo este conocimiento desde la parte muy fisiológica, muy bioquímica, es decir, de lo muy micro, pero va generando una ampliación a una vista macro y entiende, por ejemplo, que lamentablemente la salud está muy determinada por el código postal, por ejemplo. Entonces, esa visión a mí me encanta. Y era lo que yo estaba buscando. Entonces, encontrarme con esto, que fue poquito a poco, primero cronobiología, que es esta relación que tenemos con la luz y la oscuridad, me fue llevando a encontrarme con esta maravilla que es la psiconeuroinmunología clínica. Mira, a mí me hace mucho sentido porque yo he visto mucho que la gente que cuida, nosotros como fundación nos especializamos en el autocuidado de los cuidadores de adultos mayores y enfermos crónicos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con más o menos los mismos síntomas. O sea, es una persona que no duerme bien, por lo tanto los ciclos del sueño están bastante deteriorados. Es una persona que está obviamente en un estado de alerta continuo. Por otro lado, que muchas veces se preocupa mucho de la alimentación del enfermo, pero no de su propia alimentación, come mal, come a la rápida, come a deshora, que también tiene, yo creo, mucho que ver con su estado de ánimo. Y obviamente lo mental, es decir, ese estrés constante, y esa sensación de que nadie va a cuidar al otro o a mi enfermo como yo o a mi adulto mayor como yo, me genera una carga emocional súper fuerte. Entonces, generalmente los cuidadores están en un estado o de depresión o de estrés. Y todo tiene que ver muchas veces con la forma como ellos se relacionan con el descanso, con la comida, con la luz. Supongo, ¿cierto? Totalmente, claro. Y me hace mucho sentido lo que me dices y verdaderamente se puede ver en un cuidador o cuidadora
también se puede ver en profesionales de la salud. Atiendo a muchos colegas que viven una situación bastante similar y en realidad a toda la sociedad, me parece. Claro, porque mira, yo siento que, bueno, primero el tema me da a mí la sensación, y siempre le he sentido como muy lógico esto de que tú eres lo que comes, Uh-huh. y por lo tanto si tú comes y te alimentas mal y comes cosas que son dañinas, en un minuto te pasa la cuenta. O sea, hay ahí una respuesta del cuerpo que te dice, estamos mal. Uh-huh. Y las horas de luz también. Yo también creo que hoy día cada vez estamos más expuestos a la luz artificial y muy poco a la luz solar. Y le tenemos mucho miedo a la luz. O sea, oye, si vas a salir al sol tienes que súper protegerte y todo. Entonces, en el fondo, las horas de exposición al sol de nosotros como seres ciudadanos de una ciudad, me refiero, son súper limitadas y súper complejas. Sí, eso es verdad. Y claro, nosotros le llamamos a veces el zoológico humano, ¿no? Que es al final vivir dentro de una ciudad y habitar de cubículo en cubículo. Básicamente pasamos de la casa al autobús, a la micro, al auto y luego al trabajo. Si tenemos la suerte de ejercitarnos, muchas veces se hace dentro de un gimnasio y eso impacta muchísimo en el descanso, por ejemplo, no solamente en el ánimo del día y la energía o el foco, sino que, por ejemplo, en el caso de los cuidadores y cuidadoras de personas enfermas, habitualmente como despiertan y lo primero que hacen es ir a ver a la persona que cuidan o muchas veces hasta duermen en la misma habitación, nunca salen a ver la luz. Y mira que aquí pasa algo súper interesante y que tenemos que conocer y comprender como humanos. Nuestros ojos son parte de nuestro cerebro, es la parte que está afuera. Es decir, si nosotros nos tocamos el ojo, literalmente en una imagen vemos que nuestro cerebro se mueve. Nuestros ojos, además de ver luz, color, forma, tienen unas células, unas neuronas que se llaman células ganglionares. Ellas captan la intensidad de luz. Cuando nosotros despertamos y nos exponemos a la luz natural, se produce una reacción desde estas neuronas para la producción de melatonina, que se guarda, imagínate como unos globitos guardadas ahí, atenta a cuando se use. Esa misma luz que genera la melatonina que va a quedar guardada en estos globitos, también nos aumenta la actividad de cortisol, pero ese cortisol saludable, ese cortisol que tenemos que tener para estar atentas, ¿no? El cortisol positivo. Y también activa todo el eje tiroideo, que por ahí quizás tu audiencia haya escuchado hablar de esto, de que es nuestro eje energético, es donde sacamos energía. Cuando no pasa eso, no generamos toda esta actividad, por lo cual andamos aletargadas y aletargados durante el día, con poco foco, pero además no vamos a tener ninguna bolita o muy pocas de estas pelotitas con melatonina para que exploten por la noche con la oscuridad. Entonces, básicamente hoy día estamos viviendo en una luz tenue todo el día, es decir, la luz intensa que deberíamos tener en el día la cambiamos por focos que no llegan a la cantidad de lúmenes del sol, no lo logramos con eso. Y en la noche que deberíamos tener esa oscuridad o al menos colores más cálidos, tenemos una luz LED que le dice al cerebro, ¡hey, es de día! Claro. Entonces nunca tampoco generamos esa secreción de melatonina. Y la melatonina, por ahí sí tú puedes googlear y vas a ver que siempre se relaciona con el sueño. Y es verdad. Sin embargo, tiene más funciones y de hecho es la molécula más anticancerígena que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, los primeros estudios que se hicieron en torno a cronobiología lo hicieron en mujeres que trabajaban como enfermeras de turno, nocturno. Esas mujeres tenían una incidencia de cáncer de mamas tremendo y tenía relación con esta poca secreción de melatonina. Y así de ahí en adelante, bueno, se han hecho maravillosos estudios en relación a esto. Por lo cual, con el simple hecho de exponernos, idealmente 15 minutos, que yo sé que no toda la gente lo tiene, ¿vale? Pero idealmente 15 minutos a las primeras horas de luz del día, ya configuramos no solamente nuestro buen descanso, sino nuestra energía y nuestras hormonas. Porque el cuerpo tiene
un montón de relojes que están comandados justamente por este input Ya, de perfecto. luz y oscuridad. Bueno, y ya no sigo hablando porque me podría extender muchísimo. No, pero te das cuenta que es súper importante porque en el fondo hay cosas que son súper viables, que no necesitan de que nosotros estemos dependiendo exclusivamente de un equipo de pastilla, ¿ya? Que tengamos que hacer una actividad muy compleja como para poder regular nuestro cuerpo. También yo siento que es, o por lo que yo sé, es muy importante tomar agua. Al principio, lo primero de la mañana es tomar líquido, agua en lo posible, que te comience a hacer funcionar los órganos y de alguna manera darse cuenta de que ya empezó el desayuno, o sea, partimos el día. Partimos el día, total, ¿cierto? Sí, sí. Y creo que esas son pequeñas cosas que no necesitan de que tú tengas ni un personal training ni ir a ninguna parte, sino que ir adecuando a lo mejor tu manera de ser, tu manera de moverte en el día para que las cosas funcionen de alguna manera mejor o mejoren. Yo creo que cuando uno va haciendo estos pequeños cambios se va dando cuenta. De hecho, yo me acuerdo no tengo memoria de que antes existiera tanta necesidad de tomar vitamina D. Y esta vitamina D tengo entendido que es porque nos falta el sol. Nos falta rayos lumínicos de sol directo que hagan que nuestro cuerpo genere esta vitamina. Entonces, por eso tenemos que tomar suplementos y etcétera. La idea es que no. Lo ideal es que nosotros seamos capaces de generarlo y por lo tanto es tan fácil como salir al sol, como tú bien dices, unos 15 minutos es lo ideal al día y ya con eso es suficiente, tanto para ti como para el enfermo dentro de lo posible. Totalmente, de hecho eso te iba a comentar. Bueno, ya te voy a hablar un poco de la diferencia entre tomar la luz en la mañana, que tiene que ver más con regular el ciclo circadiano, y la vitamina D, para que tu audiencia sepa cómo hacerlo correctamente. Pero efectivamente podemos acomodarlo. Yo tengo un montón, yo le digo asientes a mis pacientes, porque son personas que para mí tienen que hacer por su salud. Entonces Exacto. Juego ahí un poco con el lenguaje. Pero yo le digo muchas veces a mis pacientes cuando me dicen, "Buah, yo no puedo, hay días que no puedo salir". Vale, no importa, o sea, abre la ventana de tu casa, de tu departamento, quítate las gafas, si es que usas gafas, mejor quítatelas porque el cristal no deja que entre absolutamente toda la luz a tu cerebro como debería, y tómate tu taza de té, aunque sea 5 minutos, mirando el afuera, el exterior. Exacto. Y eso ya va a impactar positivamente. Y creo que para un cuidador o cuidadora eso podría ser muy interesante. Y si lo hace con la persona que cuida y abre la ventana, o sea, a esa persona que pueda tener una parálisis, un Alzheimer, lo que sea que esté viviendo, le va a ayudar muchísimo y le va a permitir, imagínate, si el enfermo duerme mejor de noche, el cuidador duerme mejor de noche. Exacto. Entonces, al final se ven los dos beneficiados. Tal cual. Y como tú dices, todo hábito, sea positivo o no tan positivo, al final funciona como interés compuesto. Es decir, poquito a poquito tú vas sumando y sin darte cuenta en un año, en vez de estar en esta parte de tu vida, pues estás en esta parte de tu vida. Y eso es súper interesante porque hay veces que en esta sociedad lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. Y ahí es donde las pastillas de repente entran muy bien. Pero eso no resuelve. En cambio, hacer un poquito cada día te lleva a otro lugar. Claro, yo creo que hay que tener claro que el tema de las pastillas, si bien es cierto, y como tú lo dices, son rápidas porque te generan un bienestar bastante instantáneo, el tema es la dependencia. O sea, si tú no cambias el hábito, si tú no buscas formas de mejorar de una manera natural, después vas a tener que depender de ese remedio para estar en buen estado. Y que no es la idea para nada. Yo creo que, como te decía, la otra cosa de la alimentación, es muy importante tener claro que comer algo a la rápida en una oportunidad a las 1500 no es problema. Para nada. Pero si tú basas tu alimentación en comida rápida porque te estás preocupando de hacer, por ejemplo, una dieta balanceada para la persona que estás cuidando, el tema es que
tu propia alimentación va a ser muy mala, de mala calidad, no vas a ingerir los nutrientes necesarios. Y hay cosas tan básicas como, por ejemplo, comer fruta fresca, comer verduras, cosas verdes, de hoja verde, en lo posible no cocida. Yo tengo entendido que ese tipo de cosas que son bastante básicas te permiten mantener un mejor estado intestinal y por lo tanto un mejor estado de salud. Completamente, sí. Básicamente, en torno a la alimentación es volver a lo que hacían nuestros bisabuelos. No es tan difícil. O ya si nos queremos ir, por ejemplo, en la medicina funcional y evolutiva, entendemos que hay nutrientes que son claves para que la expresión genética a ese punto, es decir, imagínate que hay nutrientes que son como una llave que abre la puerta de la expresión saludable de tus genes, que si no están esos nutrientes, uno de ellos la vitamina D, por ejemplo, hay una expresión de enfermedad. Y ahí es volver a alimentos proteicos de la mayor calidad posible. Ojo con las grasas, que las necesitamos muchísimo para la regeneración neuronal y celular. Y obviamente todos estos micronutrientes que pueden tener las frutas, las verduras, además de todos los fitoquímicos, que no son nutrientes como tal, pero que van modulando todo nuestro sistema, incluyendo sistema digestivo, sistema inmunológico, sistema nervioso, cardiovascular. Entonces, efectivamente, como dicen de una manera muy linda, cuídate a ti para cuidar a otros. Y eso es fundamental, porque si tú no te estás cuidando con la nutrición, pasa algo, por ejemplo, Vivi, que es muy heavy, que se comienza a generar una deuda, se llama deuda alostática en el cerebro, que es básicamente, tengo un input de estrés, que hoy día en la vida moderna, puede ser muchísimo. Claro. Ya no están solamente los leones y las personas de la otra tribu, que ahora hay mucho más. Pues no sé, el arriendo, ¿sabes? Una carta, que el trabajo, que el propio enfermo, que el propio cuidado. Todos esos son estímulos estresantes, ¿verdad? El cerebro tiene la capacidad, el sistema nervioso tiene la capacidad de sostener eso mientras que tenga nutrientes adecuados. Zinc, selenio, colina, aminoácidos, omega 3, vitamina A, vitamina D y así unos tantos más. Pero cuando el cerebro no tiene eso, viene ese estímulo de estrés. Me sube el estrés. Mi cerebro, mi sistema nervioso trata de llegar a algo que se llama alostasis. Es como el equilibrio, ¿no? Volver al centro. Momento de tranquilidad. Lo logra. No me alimento bien, entonces no tengo los nutrientes. Vuelve otro estímulo de estrés. Vuelve a subir, pero no logro llegar nunca a ese equilibrio. Y con el tiempo, ya un estímulo que antes no me generaba estrés, ahora sí me lo genera, porque ahí se forma una deuda que se llama alostática. La deuda alostática es la incapacidad que tiene el sistema nervioso de llegar al centro, al equilibrio, y eso es porque faltan nutrientes. Y a nivel de comportamiento, que al final eso es lo que nos importa y nos interesa, pues me puedo poner irritable, agresivo, puedo empezar con nebulosidad mental, se me empiezan a olvidar las cosas. Y esa es la neuroinflamación, que podría, y es el camino derecho para una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Claro que sí. No, sí, es que tiene todo que ver. Además, yo no sé, yo creo que tiene mucho que ver, pero por ejemplo me han dicho que el sistema digestivo, o he leído por ahí, que el sistema digestivo tiene tanta neurona o más neuronas que el cerebro, no sé si es así, y que obviamente es nuestro segundo cerebro y por lo tanto si comemos mal, esto hace que todo el sistema funcione bastante mal, bastante forzado, o sea, estamos forzando mucho la máquina, ¿no? Tal cual, sí. El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso que está aquí en la pancita. Bueno, en todo nuestro piso pélvico, intestinos, estómago. Y ahí también está el 80% del sistema inmune. Entonces se juntan dos cosas fundamentales. Que en realidad, Vivi, y esto es un dato más friki, es nuestro primer cerebro. Cuando nosotros estamos en nuestro proceso de creación en la pancita de nuestra mamá, es el primer sistema nervioso que termina de desarrollarse. Y por eso también, bueno, desde la medicina china y otras líneas orientales,
es el jara, es nuestro centro de intuición. Ahí es donde está. Ahí es donde te late que esto no va a funcionar. Ahí es donde te late, tal cual, tal cual. Y eso es muy importante porque básicamente, bueno, el intestino delgado, que es el encargado de absorber nutrientes, es el que tiene más cantidad de sistema inmune. Entonces, si el intestino delgado no está muy bien, ese sistema inmune, ¿qué hace? Vamos a inflamar. Inflama panza, pero es que nuestro cuerpo está conectado. Y esa inflamación se dispara a todo el cuerpo. Y hay caminos, hay carreteras directas al cerebro. De hecho, hay 3 carreteras más de subidas al cerebro que de bajada a las vísceras. Y esas carreteras van a llevar también la información de inflamación. Y por otro lado, el intestino grueso, que es donde más bichitos tenemos o deberíamos tener de manera saludable, es una máquina productora de infinidad de compuestos. Dentro de eso, vitaminas, pero también GABA, que es un neurotransmisor, es el de la calma, y también serotonina, que es el neurotransmisor que llamamos de la alegría, que a nivel periférico tiene que ver con líbido, tiene que ver con salud cardiovascular, tiene que ver con esos movimientos peristálticos, que son los movimientos del intestino. Entonces, si no tengo buena serotonina, por ejemplo, tengo estreñimiento. Si no tengo buen GABA, no me calmo nunca. Entonces, efectivamente, la información que hay aquí es fundamental. Y ese segundo cerebro, como le llaman, es muy importante de cuidar. Tanto en nosotros y obviamente a quien cuidamos. A quien cuidamos, exacto. Total. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausita porque les voy a contar, te cuento, Katy, que nosotros desde el día 1 del inicio de este podcast, contamos con el auspicio de una óptica y una gente muy linda, que son la gente de Ben & Frank. Es una línea de óptica, una línea que está en todos los malls de Santiago y en Valparaíso. Tienen una gama muy amplia de lentes ópticos, muchos modelos y todo. Y resulta que ellos nos han apoyado en este proceso de hablar de cosas distintas, de hablar de otros temas a través de las redes, y estamos súper agradecidos. Entonces, nosotros lo que hacemos, gracias a ellos, es regalarte un vale para que tú puedas ir a cualquiera de las ópticas que tienen ellos. Ellos tienen incluso un estudio ahí donde hay un especialista que ve tu graduación y te pueden hacer tus lentes sin necesidad de que vayas con la receta ni nada. Son espectaculares. Ay, pues muchas Además gracias. que tienen lentes muy lindos. Qué guapo, gracias. Muchas gracias, Ben & Frank, por acompañarnos. Bueno, una cosa que yo quería comentarte. Seguramente muchos de nuestros auditorios, la gente que nos ve, va a querer saber cómo verse contigo, cómo poder ir a una consulta contigo y tú cómo en el fondo aborda este tema, porque nosotros siempre que hablamos de psico, para mí psico es similar a psicólogo, similar a caro y similar a largo. Ya. O sea, no tengo prejuicio de ningún motivo. Tengo amigas maravillosas que son psicólogas, pero la gente como que además una especialidad nueva que quiero que entiendan bien de qué se trata y cómo hablar contigo, acercarse a ti y poder ver que tú los ayudes con este tema. Vale. Mira, a nivel general la psiconeuroinmunología, como te comentaba, es esta visión integral. Entonces, si tú llegas con un diagnóstico o un objetivo, primero que nada, cualquier psiconeuroinmunólogo debiese identificar todo tu contexto. Desde cómo piensas, cómo duermes, cómo vas al baño, cómo comes, cuáles son tus relaciones, etc. Mi manera de trabajar en particular tiene que ver con identificar la raíz de lo que te está pasando. Y me gusta trabajar, yo siempre digo, un objetivo a la vez, más vamos a tener claro que yo le llamo hay efectos secundarios agregados. Por ejemplo, ayer atendía a una paciente que tenía 2 objetivos. Me decía, tengo una fatiga mental y física que ya no me la puedo más, pero también sé que tengo que bajar de peso. Y yo, vale, ¿cuál es el que más te mueve? ¿Qué es lo que más vibra hoy día en ti? Ella me decía, la fatiga, que ya no puedo más con esto. Además que estudia, es madre, trabaja, ¿sabes? Ese multitasking que al final necesitas de energía. Buscamos un objetivo.
pueden haber efectos secundarios de que regules también tu peso y tu metabolismo, obviamente, en el proceso. Y desde ese objetivo vemos cómo es tu contexto presente y vamos tirando a tu historia. ¿Cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Cuál fue el contexto? Eso para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque desde ahí sí que puedo hacer una diana terapéutica personalizada realmente. Es decir, por ejemplo, ¿has escuchado hablar del SIBO por ahí? Que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Bueno, un montón de bacterias, antes se le llamaba colon irritable, hoy día sabemos que es SIBO. Esto es un montón de bichitos que están donde no tienen que estar, en el duodeno habitualmente. Pueden haber muchas causas. Puede ser porque te alimentas mal, puede ser porque tienes un estrés muy grande, puede ser porque no estás digiriendo bien desde arriba, desde el estómago. Identificar la causa verdadera es fundamental para hacer un tratamiento real. Entonces, mi manera de trabajar es un poco particular porque la primera consulta dura aproximadamente 90 minutos. Es decir, hablamos profundo y vemos analíticas, si es que hay analíticas, que al final verdaderamente en una persona no es lo más importante. Lo más importante es escucharla, es ver su piel, son otras cosas. Y desde ahí generamos una diana terapéutica. ¿Cuánto tiempo trabajamos con cada persona? Va a depender del diagnóstico, de la situación que esté viviendo, pero habitualmente también estimamos cuánto va a durar ese tratamiento. Por ejemplo, entre 3 a 5 meses o entre 1 año o más, va a depender de la patología. Pero a priori, eso sería la manera de trabajar. Perfecto. Mira, yo a propósito del tema de alimentación, yo creo que nosotros vamos a hacer otro programa con Katina, porque hay un tema que es muy recurrente entre las cuidadoras y que tiene que ver con el sobrepeso, ¿ya? Yo estoy convencida que tiene que ver con un poco con el movimiento, ¿ya? Porque tú cuando cuidas a alguien que necesita que tú estés ahí, no necesariamente vas a poder tener mucha actividad física, pero también tiene que ver, yo diría, con esto de la ansiedad, que hace que tú comas más de lo que sea, total, tenerla ocupado. Y la otra cosa que creo también es esto de comer rápido, sin alimentos que tengan mucha preparación o mucho tiempo de preparación, porque no se puede. Entonces eso cuando se alarga en el tiempo genera obviamente obesidad, y las mujeres cuando vamos creciendo se nos va complicando mucho poder bajar de peso si no tenemos mucha actividad física, y etcétera. Entonces yo creo que ese va a ser un tema bien importante que vamos a volver a tratar si tú tienes tiempo y disponibilidad, que sería maravilloso porque yo creo que a todos nos interesa este tema. Somos un país de bastante incidencia a la obesidad, tanto de niños para arriba, pero además somos un país que muchas veces como que asimila la comida a felicidad, ¿ya? O sea, a celebración, a entretención, a punto de encuentro, y por lo tanto, sin más decir, las fiestas patrias significa comer, 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 comer y comer, y tú al final te agotas de tanto comer, pero en realidad no necesariamente significa pasarlo bien, comer tanto y comer en exceso. Vienen las fiestas de fin de año y exactamente lo mismo. Entonces creo que tenemos que cambiarle un poco el switch al tema de la comida, porque igual es un momento para encontrarse, pero no necesariamente para enfermarse. O sea, creo que hay que cambiarle el concepto y no tiene por qué ser fome tampoco. O sea, si tú comes una cantidad medida, comes algo bueno, de buena calidad, no tiene por qué ser fome. Sí, total. Y diría que la alimentación y el comer efectivamente está diseñado para hacernos feliz. Y pasa que cerebralmente y metabólicamente es así. Pero como tú bien dices, no por comer voy a ser más feliz, porque efectivamente necesito tener hambre, o sea, mi cerebro necesita identificar wow,
me está dando hambre, se activan una serie de cosas, como por ejemplo la dopamina, que nos motiva, nos moviliza a ir a buscar el alimento, a cocernos esos huevos si tengo poco tiempo, a hacerlo simple pero denso nutricionalmente, por ejemplo. Y cuando yo como con hambre, Vivi, esa dopamina se transforma en serotonina, se transforma en morfina, en endorfina. Y eso es felicidad pura. Claro, obvio. Es como cuando tú eras pequeña, no sé si te pasó, que ibas a jugar y estabas ahí con tus primos, pues amigos, hermanos, si tenías, y jugabas y jugabas y jugabas. Y de repente te daba una sed que llegabas a casa y decías, necesito agua. Y tomabas agua y hacías, ¿verdad? Sí, y obvio. eso es felicidad pura. Beber con sed, comer con agua, movernos, nos da mucha felicidad. Y está diseñado para eso. Sin embargo, claro, es que es el mundo moderno que nos tiene estanterías de comida ultraprocesada 24/7, que nos tiene con esta lógica de comer 5 veces al día, o 6 o 7, que al final no nos permite vivir justamente esa felicidad. Pero estamos diseñados para ser felices con cosas simples, como por ejemplo un buen abrazo, una buena comida, un buen sol. Esas cosas nos permiten ser felices bioquímicamente. Pero tenemos que reaprender a hacerlo, porque estamos en una sociedad donde todo eso lo ha olvidado y lo ha ido tapando con aditivos, con azúcares de mala calidad, con grasas de mala calidad, que al final no nos tienen infelices, comiendo todo el día puras porquerías y muy infelices. Claro, y las harinas también, las masas. Nosotros somos una sociedad de mucho pan, de mucho pastelito, de mucha masa que en realidad no son sanas para el cuerpo. Se transforman las harinas en azúcares que al final son súper dañinos, ¿no? Yo, la otra cosa, y antes de terminar el podcast, que yo quería preguntarte. Yo he escuchado que nuestro cuerpo en la noche se regenera de alguna manera. Y comer muy tarde en la noche genera un trabajo que en el fondo hace como que tensa la máquina de una manera tan grande que la hace trabajar innecesariamente. O sea, como que nosotros la última comida debería ser máximo a las 8 de la noche, creo. ¿Está bien eso? Sí, bueno, como van cambiando las horas, lo más óptimo sería que nuestra última comida estuviera o antes o muy cerca de que se baje el sol. Ya. Porque al final tiene mucha relación con lo que hablábamos al inicio de la melatonina. La luz es importante, pero también, y aquí te voy a meter un concepto que es la insulina. Cuando nosotros comemos, generamos una hormona naturalmente, y está bien generarla, que es la insulina. La insulina, de alguna manera, como que trabaja por la otra vereda que la melatonina, por lo cual cuando sube la insulina, la melatonina baja, por lo cual no tenemos un sueño profundo y generamos una actividad en el sistema digestivo que no le permite a ese sistema inmunológico generar la reparación. Básicamente nosotros de día activamos cerebro y músculo y de noche para esa reparación ese cerebro y músculo tienen que bajar, ¿verdad? Descender esa energía para dársela a ese sistema inmune que va a ir a regenerar, a desinflamar, a buscar células eventualmente, por ejemplo, tumorales, y comérselas literalmente. Se llama autofagia, pero literalmente se las come para que no tengamos tejidos cancerosos. Entonces es súper potente. Cuando nosotros comemos de noche, que aquí de nuevo, lo que tú decías, las excepciones son excepciones, es decir, si tengo mi cena romántica, mi junta con amigas y me voy a picar algo, disfrutémoslo, pero si lo hago con habitualidad, estoy constantemente bloqueando esa capacidad reparativa, regeneradora y desinflamatoria del cuerpo y pueden ir apareciendo cositas, efectivamente. Sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Ves? Mira, yo creo que, y es importante, Katy, muy, muy importante que conversemos con la gente que nos ve estos temas, ¿sabes? Porque creo que son situaciones que dejan de ser un mito. No sé, yo quiero que hablemos, por ejemplo, ¿es verdad que el calentar la comida en microondas es malo para la salud y sale esta famosa bacteria? ¿Es verdad que es importante desparasitarse alguna vez al año por lo menos porque hay bichitos en el estómago que son nocivos?
Todas esas preguntas. Está muy buena. Tenemos que hacer un día de ping-pong. Exacto, la vamos a conversar en otro programa que vamos a hacer con Katy cuando tenga ella un tiempito. Yo creo que seguido a así que no se me pongan ansiosos. Vamos a conversar con ella porque creo que son consejos muy fáciles de seguir. Son herramientas que podemos ocupar para estar mejor. Y como siempre yo les digo a la gente que nos siga, el cuidador debe tomarse la misma precaución que toma uno cuando toma un vuelo. Y en este vuelo te dicen, cuando se va a despresurizar el avión, el primero que tiene que ponerse la mascarilla es uno y después socorrer o ayudar a los otros. Bueno, exactamente aquí es lo mismo. El primero que tiene que estar preocupado de estar bien alimentado, de estar con sus tratamientos, de dormir como corresponde y todo, es el cuidador, porque si no, mal vamos a poder cuidar y después pasa situaciones muy complejas que las vamos a ver a futuro, que son este desgaste o sensación del cuidador quemado, que al final uno hace muy mal la pega. Entonces la idea es evitar eso, estar bien y vivir y convivir con esta situación de ser cuidador durante mucho tiempo. Habemos cuidadores que tenemos muchos años de cuidadores y habemos otros que están recién empezando como cuidadores. Entonces, si tomamos la conciencia de que va a ser una actividad que vamos a hacer por mucho tiempo, preparémonos, hagámoslo bien y hagámoslo con cariño. Gracias, Katy, por acompañarnos en este capítulo y la dejo súper comprometida para el otro, no se preocupe. Muchas gusto, gracias. Vivi. Nos gracias, vemos. que estés bien. Chao, chao. Chao.